Buenos días, mi nombre es Loida Medina, soy estudiante del sexto trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A través de este video exposición voy a hablar sobre la huelga en Venezuela. Me disculpo primero que todo por no tener suficiente material de apoyo en este momento, como debiera ser la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento, que es lo indispensable para esta exposición. Sin embargo, tengo unas pequeñas fichas que me van a servir para poder ir hablando sobre los puntos que se van a tratar en esta exposición. Primero vamos a hablar sobre la huelga en Venezuela y voy a hacer una breve introducción. Tal vez no exista en el campo de las relaciones laborales de trabajo una institución más representativa y vinculada a la clase trabajadora como es la huelga. La huelga nace como una defensa de los trabajadores por sus luchas constantes en sus puestos de trabajo, en las empresas, en las industrias, en las calles. Este fue un derecho que ellos se fueron ganando, ejerciendo presión y paralizando sus actividades en sus sitios de trabajo. La huelga nació como una defensa justa de la clase obrera y siempre se mantuvo al margen de la ley, porque precisamente es la ley quien siempre busca reprimir. En Venezuela esto no fue una excepción. Sin embargo, cabe destacar que en Venezuela se vinieron dando indicios de manifestaciones huelgarias desde hace muchos años atrás y vale la pena hacer mención a algunas de ellas. Por ejemplo, en 1895 se produjo la huelga de los desempleados en Caracas. En 1908 se produjo la huelga de los trabajadores de los puertos de La Guaira y de las minas de Aroa. En 1919 se produjeron diferentes manifestaciones huelgarias de diferentes gremios, como por ejemplo los tranviarios, los topógrafos, los zapateros, etc. Entre 1922 y 1925 se produce la huelga de los campos petroleros. Esto debido a las condiciones infrahumanas en que sometían las transnacionales a nuestros trabajadores, lo cual desembocó en la huelga petrolera de 1925, antecesora de lo que sería la famosa huelga petrolera de 1936, la cual constituyó un logro para la organización sindical, porque a partir de este momento se conforma lo que es la estructura sindical en Venezuela. Es muy importante también dejar claro que este mismo año, el 16 de junio de 1936, se promulgó la Ley Orgánica del Trabajo vigente en Venezuela, la cual, por decirlo así, fue la que afianzó el derecho a huelga en Venezuela. El derecho laboral o derecho del trabajo, tal como se le conoce, nace en 1928, pero se afianza con la promulgación de la Ley del Trabajo de 1936, donde se promulgaron una serie de normas para regular los deberes y obligaciones de los trabajadores. Las bases legales sobre las que se rige la huelga en Venezuela la tenemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y su reglamento. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 97, nos deja de manera clara que todos los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho a la huelga, pero siempre y cuando esto se haga dentro de los parámetros y condiciones establecidas en la ley. Por otro lado, el artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, nos define la huelga como la suspensión de las actividades laborales por parte de los trabajadores y las trabajadoras interesados o interesadas en un conflicto colectivo. De esta manera, la ley ata
lo que es la huelga al conflicto colectivo. Y aunque no define taxativamente qué es un conflicto colectivo, en su artículo 472 establece que las negociaciones o conflictos que se deriven de la organización sindical y el patrono o los patronos serán para ejercer presión a que se cumplan los convenios y contratos establecidos o para evitar que se tomen ciertas medidas que puedan perjudicar a los trabajadores. En relación a los tipos de huelga, vamos a dejar claro primero, analicemos un poco lo que es el artículo 486 que nos define, ¿verdad?, la huelga como un conflicto colectivo. El artículo 472 nos dice cuáles son esos requisitos para que se dé el conflicto colectivo, y el artículo 487 nos dice cuáles son los requisitos para iniciar una huelga. Si analizamos estos tres artículos, nos damos cuenta que en Venezuela la huelga solo es admisible si la misma es legal. ¿Qué quiere decir esto? Que indiferentemente de los tipos de huelga que puedan existir según el criterio o clasificación de cada autor en particular, en Venezuela, en nuestra legislación laboral, solo hablamos de huelgas legales y legítimas o huelgas ilegales e ilegítimas. Las huelgas legales y legítimas son aquellas que cumplen con los plazos y los parámetros establecidos en la ley, en los convenios y en los contratos colectivos. Huelgas ilegales o ilegítimas son aquellas que no cumplen con estas condiciones para ejercer el derecho a huelga. Otro punto que vamos a tratar es cómo se inicia el proceso de huelga en Venezuela. Ok, acabo de hacer mención a que en Venezuela la huelga solo procede si es legal y que para que se dé se tienen que cumplir ciertos parámetros y ciertos requisitos de manera legal para que ésta pueda proceder. El primer paso para dar inicio a lo que sería el proceso de huelga es cuando la organización sindical presenta a la Inspectoría del Trabajo el pliego de peticiones. Este pliego de peticiones contiene, vamos a decirlo así, todos los planteamientos que los trabajadores hacen o quieren del patrono. Es muy importante aclarar en este punto que indiferentemente de las peticiones que ahí están planteadas, ¿verdad?, una vez que ya se ha hecho, que ya se ha presentado este pliego de peticiones, no pueden haber modificaciones ni nuevas peticiones o nuevos planteamientos. Ahora bien, una vez que el inspector del trabajo recibe este pliego de peticiones por parte de la organización sindical, también debemos dejar claro que el inspector del trabajo o inspectora del trabajo, la persona que haya recibido el pliego de peticiones, ¿verdad?, no puede hacer modificaciones ni hacer críticas al respecto, solo debe limitarse a informar al patrono o los patronos involucrados. Entonces, una vez que el inspector o la inspectora del trabajo han recibido el pliego de peticiones, deben emitir dentro del plazo de 24 horas una copia al patrón o a los patronos involucrados. Seguidamente, el inspector o la inspectora del trabajo solicita 2 representantes principales y un suplente por cada una de las partes, por la organización sindical y por el patrono o los patronos. Estos representantes y suplentes van a conformar lo que es la Junta de Conciliación. ¿Qué es la Junta de Conciliación? La Junta de Conciliación la encontramos en el artículo 491 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. La Junta de Conciliación es el organismo clave para resolver el conflicto laboral. Puede tomar decisiones
Cabe destacar, y es importante dejar claro también en esta parte del procedimiento, que esta Junta de Conciliación, como ya dije, es el organismo clave para poder dar fin a este conflicto colectivo, pero se pueden dar que no se llegue a un acuerdo. Entonces, si esta Junta de Conciliación no logra conseguir ese acuerdo entre patrono y trabajadores o la organización sindical, se procede a un arbitraje. Otra observación que se debe hacer en esta parte del proceso es que los trabajadores no pueden dar inicio a la huelga, es decir, no pueden paralizar las actividades hasta tanto no se cumpla el plazo de las 120 horas contadas a partir de la conformación de la Junta de Conciliación. Si por algún motivo la Junta de Conciliación no se llegase a conformar por motivos imputables al patrono, este plazo de estas 120 horas comenzará a regir a partir del vencimiento de las 24 horas de haberse hecho la notificación a la Inspectoría del Trabajo, dando así inicio a la huelga laboral o al conflicto laboral. Cuando esta Junta de Conciliación no logra un acuerdo, ¿verdad? Y cuando por su extensión, duración y otras circunstancias graves que puedan poner en peligro la vida de la población o de parte de la población, ¿verdad? El Ejecutivo Nacional o el Ministerio del Poder Popular, con competencia en esta materia, podrá ordenar reanudar las labores poniendo de esta manera fin al contrato colectivo. Es la parte donde hablamos de cómo poner fin a la huelga colectiva o al conflicto colectivo. Como lo digo, o sea, cuando se ponga en riesgo la vida de las personas, ya sea de una, de varias personas que formen parte de este conflicto colectivo o de una población en particular, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en esta materia, puede ordenar reanudar las labores poniendo de esta manera fin al conflicto colectivo y sometiéndolo a un arbitraje. Todo lo que tiene que ver con la Junta de Arbitraje, cómo se conforman las condiciones, los requisitos y las decisiones que en ella se toman, lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, a partir del artículo 492 y siguiente. Esto finaliza con el laudo arbitral, según lo establecido en el artículo 498, el cual es la decisión final. Este será publicado en Gaceta Oficial y será de obligatorio cumplimiento para ambas partes. De esta manera se pone fin a la huelga laboral o al conflicto colectivo. De esta manera también doy ya por finalizada mi intervención en este video exposición. Buenas tardes y muchas gracias.